Hemos llegado a la última sección del Sermón del Monte y en esta última sección del Sermón del Monte, Jesús hace 4 llamados que de alguna manera nos desafían a evaluar hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. El tema que vamos a estar estudiando lo he titulado Entren por la puerta estrecha, porque son las palabras que Jesús usa al inicio del verso 13 de Mateo 7. Estamos en Mateo capítulo 7 y versículos 13 y 14, los cuales son los versos que vamos a estar estudiando y analizando en esta clase. Y dice la palabra del Señor: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Como para dar una visión del Sermón del Monte, el Sermón del Monte podríamos ver que tiene 7 secciones principales. Jesús empieza con un llamado a la felicidad desde un lenguaje de la sabiduría, eh, usando el término bienaventurado y explicando una serie de bienaventuranzas. Luego él se centra en la necesidad de la mayor justicia para entrar en el reino de los cielos y cómo ésta se relaciona con la Torá o con la ley, cómo se relaciona con la piedad o con la oración, el ayuno y la limosna. Ahí vamos a lo más alto del Sermón del Monte, donde él enseña el modelo de oración del Padre Nuestro. Luego toca el tema de la relación entre la mayor justicia y las riquezas. Y por último, terminamos la última sección de cómo la mayor justicia se relaciona con las relaciones externas, en cómo nos relacionamos con el hermano, en cómo nos relacionamos con los falsos maestros, en cómo nos relacionamos con Dios, con una dependencia constante, total, perseverante, y en cómo nos relacionamos con el prójimo, poniendo en práctica la regla de oro, amando a los demás como queremos ser amados, haciendo con los otros con lo que quisieran que los demás hagan, lo que quisiéramos que los demás hagan con nosotros. Pero Jesús de último va a terminar explicando de que solo hay 2 caminos. Sermón del Monte ha sido alabado, ha sido reconocido por no solamente personas creyentes, sino filósofos, teólogos, eruditos, aún personas que ni siquiera están en la fe, lo ven como un discurso ético, como un excelente llamado a la virtud, a la sabiduría, a la moral. Pero cuando analizamos el sermón y cuando llegamos a esta última sección, Jesús nos va a dejar muy claro de que su sermón es más que un discurso ético, es más que un discurso de sabiduría, es más que un llamado a la virtud. Por supuesto que trata el tema de la ética, por supuesto que es un llamado a la virtud, por supuesto de que son palabras sabias dichas por un sabio, dichas por un maestro, pero es más que eso. Es un llamado a decidir nuestro destino eterno. Es una invitación al reino de Dios, a la vida eterna. Y de alguna manera, estos pasajes, aunque son muy conocidos, eh, vamos a enriquecer nuestro entendimiento de la puerta estrecha, el camino angosto, la puerta ancha y el camino amplio. Solo hay 2 puertas, solo hay 2 caminos y solo hay 2 destinos. Y lo interesante es que esos 2 destinos son o la vida o la destrucción eterna. De alguna manera aquí, esta es una imagen clásica de estos 2 caminos, ¿verdad? Y aparentemente vamos a ver un poquito más. El camino ancho es donde muchos pasan y donde hay una gran bienvenida, pero vemos que el fin es destrucción, es fuego, es condenación. Por otro lado,
La puerta estrecha es casi imperceptible, casi no se encuentra. De hecho, vamos a ver que pocos la encuentran, dice Cristo. Y el camino es angosto, el camino es difícil de transitar. Sin embargo, lleva al reino, lleva a la vida, lleva a la gloria. Y yo creo que eso es algo que todos tenemos claros y que en algún momento hemos estudiado y aprendido. Pero veamos con detenimiento cada uno de estos pasajes. Lo primero que Jesús dice en el inicio del verso 13 es: entren por la puerta estrecha. Él ha estado hablando a sus seguidores que están rodeados por las multitudes. Él empezó hablándole a las multitudes y de repente en casi la última bienaventuranza cambia y se dirige a sus seguidores cuando les dice: bienaventurados ustedes que por mi causa serán perseguidos. A esos seguidores les dice ustedes, no a las multitudes. Son la luz del mundo, son la sal de la tierra, y en todo el discurso él está intercambiando de alguna manera su discurso, dirigiéndolo a ambas audiencias. De alguna manera aquí se dirige de nuevo a las multitudes, porque aparentemente sus seguidores ya están adentro, ya son la luz del mundo, ya son la sal de la tierra, ya están comprometidos con él, pero se dirige a las multitudes y les hace la invitación en forma de orden. Entren por la puerta estrecha. Entren, del griego 1525 a la concordancia Strong, eiserchomai, es un verbo que se usa bastantes veces en el Evangelio de Mateo, y aunque no vamos a ver todas exhaustivamente, sí es importante notar que la mayoría de las ocasiones que este verbo se usa para hacer referencia a entrar o en el reino de los cielos o en la vida, y de alguna manera vamos a ver cómo esto es equivalente. Aquí Jesús no está diciendo entren a dónde, pero es obviamente evidente de que él empezó hablando del reino de los cielos. Su primera frase fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego vimos que en Mateo 5:20 les dice a la multitud que si su justicia, y también a sus discípulos, no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces es obvio, cuando él está usando el entren, obviamente la multitud iba a entender que a donde él nos está invitando a entrar es al reino de los cielos. Más adelante Mateo en su evangelio va a volver a usar este mismo verbo también con estas dos palabras. Por ejemplo, en Mateo 18:3 leemos: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, y obviamente en el contexto tiene que ver con la humildad, muy relacionada con la pobreza de espíritu, con el llorar, con el ser mansos, con el tener hambre y sed de justicia, no entrarán en el reino de los cielos. Luego más adelante en Mateo 18 también, pero versos 8 y 9, él dice: si tu mano o tu pie se hace pecar, córtalo y tíralo, que esto también dijo algo muy similar en Mateo 5, después de que habló del adulterio en el corazón. Pero aquí dice claro: porque es mejor que entres en la vida manco cojo, que teniendo dos manos y dos pies seas echado o ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. En otro pasaje, en la conversación de Jesús con el joven rico, vemos cómo dentro del mismo contexto se usan los dos términos. Por ejemplo, viene este hombre, se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Él está queriendo obtener la vida eterna. Él entendía que estaba bien, pero sabía que le faltaba la vida eterna. Jesús le respondió: porque me preguntas acerca de lo que es bueno. Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida. Entonces vemos cómo Jesús equivale el obtener la vida eterna con el entrar en la vida. Y obviamente aquí lo que él va a hacer es probarlo y hacerle de alguna manera tener un diálogo con él, donde aunque le dice guarda los mandamientos, él no está dando a entender
que eso sea, sino que obviamente él creía que guardaba los mandamientos y Jesús trata de hacerle ver que no guarda el mandamiento de no codiciarás, pero él no se da cuenta. Después de que termina el diálogo con él, Jesús le dice a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Vemos cómo entrar en la vida se equipara al reino, a entrar en el reino de los cielos, y vuelve a repetir. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces, obtener la vida eterna es lo mismo que entrar en la vida, es lo mismo que entrar en el reino de los cielos y es lo mismo que entrar en el reino de Dios. Las expresiones son usadas simultáneamente en el mismo contexto y nos muestran que se refieren a lo mismo. La puerta estrecha marca el punto de entrada al reino de los cielos, es decir, la vida, es decir, es la manera de obtener la vida eterna, de entrar al reino de los cielos, de entrar al reino de Dios, entrar en la vida, entrar en el reino de los cielos o de Dios, tener vida eterna, tener tesoro en el cielo y ser salvo es lo mismo en el lenguaje de Jesús. No son cosas diferentes, son diferentes maneras de nombrar esa misma verdad, la cual es gloriosa, la cual es maravillosa, la cual es deseable y la cual nombrarla con un solo término se quedaría corta y nos impediría disfrutar de lo rico que es esa aspiración y esa promesa. Ahora, lo interesante es que el uso del verbo, el verbo que Jesús usa, entren, en primer lugar, es un verbo activo, no es un verbo pasivo, sino es un verbo activo, el cual enfatiza que depende de nosotros, que es una acción que nosotros tenemos que tomar, y es un imperativo, es una orden, porque aquí él está subrayando la importancia y la urgencia de entrar. Entren, hoy es el tiempo, hoy es el momento, apresúrense a entrar, entren ya. De alguna manera es una manera de entender esta forma verbal que él está usando, entren por la puerta estrecha. Ahora la pregunta es, ¿cómo entrar por esa puerta estrecha? Él acaba de decirlo. En el contexto anterior, él acaba de decir que la manera de que se nos abra es llamando. Y él prometió que todo el que pida va a recibir. Obviamente el que pida las cosas que él está mostrando que son importantes en su sermón, que todo el que busque va a hallar, va a encontrar, y obviamente lo que él está haciendo referencia es a buscar al reino de los cielos, porque él acaba de decirnos que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo el que llame a esta puerta estrecha se le va a abrir. ¿Cómo entrar por esta puerta estrecha? Solamente necesitamos llamar. No hay requisitos, no tienes que cumplir nada. Entrar en el reino de los cielos es fácil porque es un regalo de la gracia de Dios. De hecho, hay algunos que se han atrevido a decir de que Mateo no es un libro que enfatiza la gracia, pero claramente es porque no lo ven en su contexto. Jesús acaba de decir de que es el reino de los cielos, es de los pobres en espíritu, no necesitan tener nada. Él acaba de decir que solo con tener hambre y sed de justicia, Dios la dará, no necesitan pagar nada, ni tener nada, ni se requiere nada. Y él también acaba de decir que todo, a cualquiera, a todo el que llame a la puerta, esa puerta se le abrirá. Jesús nunca predica un evangelio que no sea por la gracia de Dios, nunca predica salvación por obras. Él acaba de decirnos que solamente tienes que pedir, pide las indicaciones para llegar. Solamente tienes que buscar, busca a Cristo y Él se va a dejar encontrar por ti. Y solamente tienes que llamar a su puerta suplicando por salvación. Eso sí, la puerta es estrecha y se te va a abrir. Dios es el que abre la puerta. Nadie la puede abrir por sí mismo. ¿Y a quién Él abre? A los pobres en espíritu. A los que reconocen su pobreza, su necesidad, su miseria, su pecado, su total carencia espiritual. A ellos se les abre la puerta y eso encaja perfectamente con lo que después Pablo va a enseñar en la carta a los Romanos, como leemos en Romanos 3:28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado
por la fe, déjeme agregarle solamente sin las obras de la ley. Jesús no está en ningún momento pidiendo obras para que la puerta se abra. Él acaba de decir que a todo el que llame se le abrirá. Ahora, ¿por qué Jesús usa el término estrecho para calificar esta puerta? ¿Por qué la puerta es estrecha? Y es importante entender que la puerta es estrecha porque no cabe mi orgullo, porque no puedo entrar en ella con mis riquezas, porque no puedo entrar en ella con mi propia justicia. La puerta es estrecha porque los que se creen ricos espiritualmente no entran, solo el pobre en espíritu. La puerta es estrecha porque los que tienen mucho orgullo no pueden entrar, solo el manso y humilde puede entrar. La puerta es estrecha porque el que hace tesoros en la tierra no puede entrar con sus tesoros en la tierra. Solo puede entrar sin tesoros y adentro se le va a permitir hacer tesoros en el cielo. La puerta es estrecha porque el que construye su propia justicia para ser alabado por los hombres no puede entrar con su propia justicia. El que sea estrecha representa la necesidad del arrepentimiento que ya Mateo enfatizó en su carta antes del Sermón del Monte, que obviamente no es algo que los lectores ni que la audiencia ignora. La audiencia fue testiga del mensaje de Juan el Bautista que predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer requisito para el reino de Dios es el arrepentimiento. Y cuando Jesús empezó a predicar en Mateo 4:17, fue el mismo mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y obviamente se comprende que la pobreza en espíritu incluye ese arrepentimiento. La puerta es estrecha porque se requiere el arrepentimiento y el despojo de mi orgullo, de mis riquezas y de mi propia justicia para poder entrar por ella. Sin embargo, la entrada es fácil, la entrada es por gracia. Ya todo el que llame dispuesto a arrepentirse y a despojarse de lo que no entra, se le dejará entrar. Esa es la salvación, ese es el evangelio. Ahora, Jesús usa también el artículo definido la puerta. Y el que no sea una puerta, sino sea la puerta, indica que esta puerta es la única de su tipo, que es la única puerta que conduce a la vida, que no hay muchas puertas que conducen a la vida, hay una sola puerta. Y esta puerta estrecha es Él mismo, como dice Juan 19, Él hablando: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Si alguno entra por mí, recibirá vida eterna. Si alguno entra por mí, entra al reino de los cielos. Ya explicamos que ser salvo, entrar a la vida, tener vida eterna y entrar al reino de Dios y de los cielos es lo mismo. Son términos equivalentes y sinónimos. Cuando una persona viene a Cristo, es necesario que venga despojándose de toda pretensión de justicia propia y de toda pretensión de mérito moral personal. Nadie puede decirle a Cristo: recíbeme porque soy muy justo, o porque soy muy bueno, o porque yo cumplo las leyes, como le dijo el joven rico. No va a poder entrar, no va a poder entrar. Como Jesús dijo, muy difícil es que un rico entre, a menos que se haga pobre. Un rico puede entrar si se hace pobre, si reconoce su pobreza espiritual. No hay admisión hasta que la persona quiera entrar sin ningún equipaje. Pero eso sí, una vez dentro, para su deleite descubrirá la expansión de horizontes maravillosos y de una creciente libertad. La puerta es estrecha porque el llamado al evangelio es exigente. El llamado a ser seguidor de Jesús es exigente y Jesús siempre
le pidió a sus seguidores que calcularan el costo de seguirle. El costo de seguirle es gratis y a la vez alto. Lucas 14:33 dice, así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. La puerta está abierta para todos, pero tienen que despojarse de todo lo que tienen, porque por esa puerta solo entran pobres, solo entran sin equipaje, solo entran sin justicia propia, solo entran sin méritos personales. El que quiere entrar con algún tipo de equipaje no va a poder entrar. Su equipaje le va a impedir entrar. Luego sigue diciendo el verso 13 en su segunda parte, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús dice, claro, hay otra opción, la puerta es estrecha y solo los pobres entran, pero si tú no te quieres hacer pobre, pues hay otra opción. Hay otra opción, hay una puerta ancha donde sí cabes con equipaje, donde sí cabes con orgullo, donde sí cabes con riqueza, donde sí cabes con justicia propia, porque ahí esa puerta dirige a un camino espacioso. Eso sí, tienen que saber que esa puerta ancha y ese camino espacioso conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta estrecha solo deja entrar a una persona a la vez y sin ningún tipo de equipaje. Pero en una puerta ancha, la gente hasta entra en masa, hasta entran por montones. Y el hecho de que sea amplio y espacioso ese camino muestra que es muy popular. Hay un montón de gente que va por ahí, y eso se confirma con la afirmación de que muchos entran por ella. Es algo interesante porque lo que Jesús nos está diciendo aquí es que el camino de Dios, el camino de la salvación, no puede ser descubierto apelando a la opinión de la mayoría, porque la mayoría de personas está caminando hacia la perdición. El camino angosto conduce a la vida, es decir, al reino consumado, al reino eterno, al reino mesiánico, a la era venidera. Pero el camino ancho conduce, en el griego la palabra es apoleia, que se puede traducir perdición, pero que también se puede traducir destrucción. Y que de alguna manera, en un contraste, hacen mejor contraste la palabra vida contra la palabra destrucción. O estás vivo o eres destruido, pero no puedes las dos cosas. Y una destrucción definitiva, y no en el sentido de extinción de la existencia física, sino en el sentido de una inmersión eterna en el Hades, en el lago de fuego, y un destino desesperado de muerte. Muchos pasajes en los evangelios que hablan del infierno, que hablan del fuego eterno, que hablan del castigo, que hablan del lloro y el crujir de dientes. Pero, por ejemplo, Mateo 25:46 contrasta estos dos destinos. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Solo hay dos destinos. El verso 14 sigue diciendo, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Jesús dice, entren por la puerta estrecha. Ay, no, es que no quepo ahí, es que muy estrecha, es que no quiero dejar mi orgullo, no quiero dejar mi justicia propia, no quiero dejar mi riqueza. Ay, aquí está la puerta ancha. La puerta ancha, muchos van por ella y está abierta también para todos. Pero lleva a la perdición. Entonces, ¿cuál lleva a la vida? Vuelvo a repetir, estrecha es la puerta, dice Jesús. Y entonces le agrega, y angosto el camino que lleva a la vida. Solo hay dos destinos, la destrucción o la vida. Y entonces aquí agrega el concepto que detrás de la puerta estrecha hay un camino angosto. El término angosto, y vamos a ver tres interpretaciones comunes que ha tenido el camino angosto. En primer lugar, ahorita vamos a
ver que este camino angosto se refiere a un camino de tribulaciones y persecución. Otra interpretación es que este camino angosto es el camino de la ley, de la justicia de la ley, y otra interpretación es que el camino angosto es el camino de la santidad. Obviamente vamos a ver los tres y los tres tienen que ver con lo mismo, ¿verdad? Simple y sencillamente son diferentes visiones, es visto desde diferentes ángulos. No estoy diciendo que una es verdadera y la otra es falsa, sino los tres, la suma de la palabra es la verdad. Y obviamente en todos nos estamos basando en la palabra. Es interesante porque Jesús califica este camino con la palabra griega 2346, una palabra derivada del verbo libo, que se puede traducir como difícil, se traduce como angosto, pero esta misma palabra griega, la palabra griega 2346, se refiere y se usa en todo el Nuevo Testamento muchas veces para referirse a experimentar dificultades, persecución, tribulación, angustia o aflicción. Y no estoy poniendo todos los pasajes, pero sí puse aquí varios pasajes donde vemos esta palabra. En 2 Corintios, Pablo dice, en 2 Corintios 1:6, Pablo escribe, pero si somos atribulados, si en el camino angosto somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es para el consuelo de ustedes que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros sufrimos. Hermanos, Jesús deja bien claro de que la vida cristiana va a conllevar aflicciones. Él no nos engaña y Él no nos está ofreciendo un camino color de rosas, una vida ausente de problemas, de luchas y de dificultades, y eso lo tenemos que tener claro. 2 Corintios 4:8, Pablo dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. Él está en el contexto diciendo de que parte de seguir a Jesús es llevar las marcas de su muerte, participar de su muerte, ser perseguidos por su causa, ser afligidos. Y es interesante que dice en todo, porque estaban siendo perseguidos por los judíos, porque estaban pasando hambre, porque en algún momento le tocó pasar naufragios, o sea, fue afligido por situaciones naturales, por situaciones personales, por situaciones sociales, por situaciones religiosas, de todas las maneras que se puede ser afligido, que se puede sufrir. Él sufrió. Y un cristiano va a sufrir en algún momento de todas las maneras mismas. 2 Corintios 7:5 dice, pero aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados, es la misma palabra, por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Y es interesante porque en otros pasajes él dice por dentro estamos siendo renovados, por dentro estamos gozosos, alegres, pero también hay momentos de que aún por dentro vienen temores, viene frustración, viene tristeza, viene lamento. Y obviamente conectado con que afuera hay conflictos, con que afuera hay opresión, hay guerras, hay situaciones económicas difíciles, conflictos en los gobiernos, políticos, etc. Primera Tesalonicenses 3:4, porque en verdad cuando estábamos con ustedes, les precedíamos o les anunciábamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como saben. Pablo no engañó a sus seguidores. Cuando él les presentó el evangelio, les mostró lo glorioso de la salvación que estaba en Cristo, preparada para ellos, pero les dijo, claro, pero eso sí, tienen que saber que van a venir tribulaciones, que van a venir sufrimiento. Y hay gente que se extraña cuando entra al cristianismo y dice, pero es que me está tocando más duro. Pues es que eso fue lo que dijo Cristo, eso es lo que dice en las cartas apostólicas y eso es lo que tenemos que tener claro. El camino que nos espera después de cruzar la puerta, que es Cristo, es un camino angosto, donde vamos a ser perseguidos. Hebreos 11:37, hablando de los héroes de la fe, que creyeron por fe, no en el Mesías que había venido, sino que iba a venir, pero que fue por fe su salvación. Por fe, aunque algunos tuvieron grandes victorias, otros por su misma fe
fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, la misma palabra que se usa para calificar el camino angosto. Su camino también fue angosto. Su camino también fue de aflicción, atribulados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, no eran de este mundo. Y por eso el mundo los odió. Entonces, este término, cuando se usa para escribir acontecimientos, se traduce como, o cuando se usa para hablar del estado de una persona, se traduce como atribulados, afligidos, pero cuando se usa para describir un camino, un lugar, entonces ya se traduce como apretado, estrecho o angosto. Pero la descripción del camino como angosto, lo que Jesús nos está anunciando es que la vida del discípulo se va a enfrentar con dificultades y va a conllevar persecución. Y esto nos recuerda a las dos últimas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no era solo ser pobre en espíritu, no era solo ser humilde, también era padecer persecución por causa de la justicia y padecer persecución por causa de Jesucristo. Eso es parte de la vida feliz y es parte del camino angosto. ¿Es feliz eso? ¿Es felicidad eso? Según Jesús, sí. Pero tenemos que tener claro que va a ser una realidad en nuestras vidas si realmente pasamos por la puerta correcta y si realmente estamos en el camino correcto. Los apóstoles lo anunciaban a los discípulos en Hechos 14:22, les dice que ellos regresaron a las iglesias que habían plantado, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe, a que siguieran en el camino y recordándoles esta enseñanza que Jesús había dado. Recuérdense que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué estaban diciendo? Recuerden que el camino a la vida es angosto, que el camino a la vida incluye tribulaciones. Entonces, tenemos que tener claro que el camino angosto incluye tribulaciones. Pero también la segunda interpretación del camino angosto la encontramos también por cómo es calificado también el término camino en otros dos pasajes en el libro de Mateo. Y eso nos ayuda a entender que el camino correcto es también el camino a la justicia y el camino de Dios. En Mateo 21:32, Mateo nos dice que Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Entonces Jesús está mostrando que la fe se manifestó en la predicación de Juan el Bautista, que predicaba un camino de justicia. ¿Qué era lo que Juan el Bautista predicaba? Arrepentimiento. El camino de justicia se usa aquí en un sentido ético referente al reconocer nuestra desobediencia a la ley o reconocer nuestra necesidad de obedecer la ley. Ese era el mensaje de Juan. Juan se apoyaba en la ley y predicó camino de justicia. Más adelante, uno de los fariseos llegó con Jesús diciéndole, Mateo 22:16, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. El camino de Dios para los fariseos se refería a un estilo de vida de obediencia a Dios. O sea, ellos estaban conscientes de que Jesús enseñaba un estilo de vida de obediencia a Dios. No predicaba salvación por obras, pero sí enseñaba un estilo de vida de obediencia a Dios. Entonces, el camino típicamente para los judíos de la época de Jesús describía pautas éticas o morales que dirigen el comportamiento, y de hecho esa era la manera en que se usaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jueces dice, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Guardar el camino del Señor era, obviamente, obedecer la ley. Isaías 30:21
20 y 21 dice, aunque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión, Él, tu maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu maestro. Esto es un anuncio a la venida de Cristo. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden por él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Vamos a ver cómo este pasaje se relaciona con la venida del Mesías, que va a mostrar el camino, que es un camino obviamente de justicia, de obediencia, de humildad, de santidad, de pobreza de espíritu. Pero lo maravilloso es que el maestro está mostrando el camino y está confirmando que es un camino angosto. No se puede uno desviar. Jeremías 6:16, también Dios hablando por medio del profeta les dice, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino y anden por él y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué está llamando a Jeremías? A regresar a la ley, a regresar a la palabra, a regresar a la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque se han construido muchas tradiciones que ya son nuevas y hay que regresar al camino de antes. La senda antigua es la revelación inicial de Dios. Deuteronomio 5:2, cuiden de hacer tal como el Señor su Dios les ha mandado, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Vemos cómo aquí se describe la ley como un camino angosto, del cual no conviene desviarse. La ley es el camino angosto también. Entonces el camino angosto, obviamente, es el tener claro que van a venir persecuciones, pero también el tener claro que Dios espera de nosotros obediencia. Deuteronomio 28:14, no te desvíes de ninguna de las palabras que yo te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses o servirles. El camino angosto es un camino de devoción única a Dios, de no ir tras otros dioses. Jesús enseñó a sus discípulos que los parámetros para caminar estaban claramente definidos por las enseñanzas morales del Antiguo Testamento. Él no vino a abrogar la ley y los profetas, él vino a cumplirlos. Y Romanos 8:4 dice que él nos vino a dar su espíritu para que podamos caminar en la justicia de la ley. Obviamente ya no todos los mandamientos se aplican para nosotros porque Cristo fue el sacrificio perfecto y porque ya no pertenecemos a la nación de Israel, entonces las leyes sacrificiales y civiles ya no nos aplican, pero la ley moral sigue siendo esperada de nosotros. Y obviamente sus propias enseñanzas sobre la vida del reino que nos acaba de dar en el Sermón del Monte, que todas, como lo hemos visto detalladamente, están basadas en la ley. Nos muestran el espíritu de la ley. Entonces aquí vemos que Jesús está mencionando puertas y caminos. Aclaremos un poco esto. Las puertas representan un momento de decisión. Usted no se tarda 10 horas para cruzar una puerta. Usted cruza la puerta y ya está del otro lado de la puerta. Una puerta se cruza en un momento. El camino, por el contrario, representa el viaje de la vida, así como el estilo de vida. El camino representa todo mi trayecto de vida y mi forma de vivir mientras vivo. ¿Qué representa la puerta estrecha? La puerta estrecha representa el momento en que pongo mi fe en Cristo. Es la justificación, es la fe que justifica. Ponemos nuestra fe en Jesús y somos justificados. Esa es la puerta, es un momento. Tú estás a veces luchando si creer o no, pero cuando ya crees, ya eres salvo, ya eres justificado, eso es un momento, eso es instantáneo. Pero el camino angosto representa el discipulado de Jesús, representa la santificación, representa la instrucción, representa la formación, representa ese discipulado que nos instruye para aprender de Jesús, que nos forma para ser más como Jesús y que nos santifica para ir formando la imagen de Cristo en nosotros. Por su contraparte, la puerta ancha obviamente representa la falta de fe, que condena. Todo el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Eligió la puerta ancha. Y el camino amplio representa la búsqueda de salvación por obras. Aquí tenemos que recordar que todo el sermón ha sido un discurso entre una vida hipócrita y una vida íntegra, una vida imperfecta con una justicia imperfecta externa
y una vida perfecta con una integridad de corazón, con una devoción hacia Dios. Ahorita vamos a ver esto. Realmente las imágenes son, hermanos, creemos que la gente que va por la senda ancha son los drogadictos, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios. No, 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 no. Los que van por el camino amplio son los que están buscando su salvación por obras. Jesús no está dando un discurso de no religión y sí religión. Jesús está contrastando dos formas de vivir la religión, como los fariseos o como sus seguidores, con una justicia que no es suficiente porque es falsa, o con una justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos, que es perfecta. El camino amplio representa una vida opuesta a la exigida por el Sermón del Monte. Y aquí vemos que esta imagen la puse como una representación de algo mal. En realidad el camino angosto, el camino ancho, aquí vemos al diablo tocando guitarra y el montón de gente bailando, entrando por el camino angosto y aquí encontrándose con la perdición. Pero no, no, no. En la imagen correcta, pues el lado correcto está bien, una puerta estrecha, gente cargando con su cruz y todo el camino llevando una cruz por un camino estrecho que lleva a Jesús. Pero en realidad este lado de la imagen está bien, el lado donde está Jesús, pero el otro lado no está bien. En el otro lado, en la visión de Jesús y en el contexto del sermón, ahí lo que vemos es gente orando, pero para los hombres, ayunando, pero para los hombres, dando limosnas a los pobres, pero para ser vistos por los hombres, con una justicia externa, pero no de corazón, íntegro, con la regla de plata, que no hacen a los otros lo que no quieren que le haga, pero no con la regla de oro, que están actuando. O sea, aquí en esta senda, en este lado, lo que van caminando son religiosos y aquí lo que van caminando son seguidores de Jesús. Obviamente, los que se van a perder también van aquí, pero Jesús no se está refiriendo a ellos. Si nosotros vemos el sermón, la puerta ancha y el camino espacioso, veamos aquí, en el lado de la puerta ancha y del camino espacioso está la justicia externa, la de los fariseos. En el lado de la puerta estrecha y el camino angosto está la justicia interna, la mayor justicia, la que reciben por fe y por gracia, los que llegaron delante de Dios con hambre y con sed de esa justicia y pidieron y buscaron y llamaron y encontraron y se les dio y se les abrió. En el lado del camino ancho, esa gente no mata físicamente, no adultera físicamente y aman a los que los aman. Pero en el lado del camino angosto, no solamente no matan, ellos se cuidan de no odiar, de ver la imagen de Dios en su prójimo. No solamente no adulteran, se cuidan de no codiciar en su corazón. No solamente aman a los que los aman, han aprendido a amar aún a los que los aborrecen, a sus enemigos. Y perdonan y oran por ellos y hacen bien y devuelven bien por mal. En el lado del camino ancho, la gente es recta y religiosa, pero buscando su propia gloria. En el lado del camino angosto, la gente busca ser recta y busca orar, ayunar y dar limosna, pero tratan de hacerlo en secreto para que solo Dios reciba gloria. En el lado del camino ancho, la gente es religiosa, pero sus tesoros están en la tierra y buscan ansiosamente lo terrenal. En el lado del camino angosto, los tesoros los están haciendo en el cielo y no se preocupan por lo temporal. En el lado del camino ancho, aplican la regla de plata. No hacen a los otros lo que no quiere que les hagan, pero solo es manifestación de su egoísmo. Pero en el lado de la regla de oro, ponen el amor en acción. No se quedan solamente sin hacer, sino actúan, hacen. El verso 14 sigue diciendo, y pocos son los que la encuentran. Hermanos, esto es serio. La puerta es exclusiva y el camino es restrictivo. Y la estrechez de la puerta y del camino hacen que sean fáciles de pasar por alto. Por lo tanto, pocas personas
la encuentran. Pocas iglesias la señalan. Pocas predicaciones hablan realmente de ella. Pocas personas religiosas, y no estoy usando en el término religioso en un sentido peyorativo, sino pocas personas que buscan agradar a Dios, realmente la encuentran. Jesús le está hablando a gente judía, todos tenían el deseo y la expectativa de un Mesías, del reino eterno, del reino venidero. Ahí no hay gente de que quiere ser atea ni que quiere ser parte del imperio romano, o sea, no es el judío típico promedio, era gente que quería el reino, que quería a Dios, que quería, obviamente, pero aún dentro de ellos, muy pocos, dice Jesús. Y en el contexto de hallar, hay dos pasajes más en Mateo donde Jesús muestra cómo hallar, cómo encontrar, cómo ser de esos pocos. Que básicamente los pasajes dicen lo mismo. En Mateo 10, 37 al 39, Jesús dice, el que ama al padre, a la madre, más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo, a la hija, más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. ¿Cómo ser de esos pocos que encuentran la vida? Perdiendo nuestra vida por su causa. Mateo 10, y amando más a Jesús que a los más cercanos, tomando la cruz y siguiendo en pos de él. De lo contrario, no la vamos a hallar. No vamos a ser de los pocos que la encuentren. Mateo 16, 24 y 25 dice Jesús a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida por sus propios esfuerzos, con sus propias obras, con la religión de los fariseos, va camino a la destrucción, va en el camino ancho. Aunque lo quiere, porque practica la religión. Pero el que pierda su vida por mi causa, el que deje de intentar por él mismo y se aferre a mí, la va a encontrar. El antecedente de la vida, del hallar en estos pasajes, obviamente es el pasaje en el que estamos. Y estos pasajes son la explicación de cómo ser de esos pocos que la encuentran. Y quiero pasar aquí algunos comentarios de algunos escritores que creo que nos ayudan a entender lo que Jesús está tratando de decir. Terry Eggleton, escribiendo sobre Jesús, sobre la persona de Jesús y sobre el mensaje de Jesús, escribe, quienes pierden la vida la encontrarán. Y según los evangelistas, los menos capaces de hacerlos son los ricos y poderosos que se aferran a sí mismos para salvar la vida. Si el abandono de sí mismos les resulta tan difícil como la muerte, es porque no lo han ensayado en la entrega de su vida. ¿A quiénes les costó más entrar por la puerta estrecha y caminar el camino angosto? A los maestros de la ley, a los que tenían posesiones, a los que tenían justicia propia, a los que se aferraban a su legado farisaico, moral, ético, a los que querían librarse de Roma porque eran el pueblo elegido. Pero los que se olvidaron de eso y ejercitaron, ensayaron, practicaron la entrega de su vida, amando al que aparentemente no lo merecía, confiando el que aparentemente no era digno de confianza, como la samaritana que confió en un judío que no parecía digno de confianza, como el samaritano que se acercó a dar al que era su enemigo, como el que vendió todo por comprar aquel terreno o por comprar aquella perla. Ellos, hay un llamado a la entrega. Sigue diciendo Terry, la moralidad en el Nuevo Testamento no se trata de reglas ni regulaciones, sino de lo que Jesús llama abundancia de vida, lo cual es un asunto de vivir para y a través del otro, lo cual también involucra muerte. Me gusta la manera en que lo pone. El mensaje de Jesús, dice él, no es reglas, que Jesús
Más allá de poner, estas eran las reglas y todo, realmente lo que Él está haciendo es llamándonos a vivir la regla de oro, amando a los demás como quisiéramos ser amados, enfocándonos más en el otro que nosotros mismos, teniendo conciencia que es tan importante amar a Dios, amar al prójimo, como amar a Dios, y que ambos van unidos. Pero eso involucra morir a nuestro orgullo, eso involucra morir a nuestra justicia propia, eso involucra morir a nuestra búsqueda de gloria personal, eso involucra morir al deseo de primero nosotros y después el otro. Eso involucra muerte. Algunos consideran, dice él, los relatos de Jesús en los evangelios como un falso consuelo. Llegarás al cielo cuando mueras. La religión fácil. No, es que igual al cielo vamos a ir cuando muramos. Sí. Pero no. Es evidente, vean lo que él dice, es evidente que estos que creen eso no han tomado nota del mensaje central de los evangelios. Y según él usa estas palabras para expresar el mensaje central de los evangelios. Si no amas, estás muerto. Si no amas, no has nacido de Dios. Si no amas, no has entrado por la puerta estrecha. Si no amas, no vas a la vida. Si no amas, no vas a ir al cielo. Si no amas, no eres salvo. Y si amas, te matarán. Y si amas, te perseguirán. Y si amas, te tratarán como trataron a Jesús. Porque lo único que él hizo fue amar. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos claro nosotros ese mensaje central del evangelio? ¿O somos de los que tenemos el falso consuelo de pertenecer a una religión? Me gustó también lo que dice Nick Spencer, también comentando la vida de Jesús y el mensaje de los evangelios. Él dice, independientemente de lo que se pueda decir sobre Jesús, es difícil criticarlo por no practicar lo que predicaba. De hecho, su mandato de perdonar no tiene sentido fuera de su mandato de seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Jesús no ordena el perdón. Su sacrificio es el perdón. Simplemente pide que nos unamos a Él. Y Él lo pone también, me gustan las palabras que Él usa porque Él dice, lo que Jesús está diciendo es, hagan lo que yo hice con ustedes. Más que una orden, es, si me van a seguir, tienen que imitarme. Sigue diciendo Nick, no se gana una guerra deponiendo las armas. No se arrodilla a la gente arrodillándose ante ellos. No se demuestra gloria como un criminal convicto y no se obtiene la mayor victoria mediante la terrible audacia de un momento de rendición. ¿O sí? Jesús ganó de la manera menos esperada y su ejemplo fue el menos esperado. Él nunca levantó un arma y ganó la guerra contra la muerte, contra el diablo y contra el pecado. Él nunca pidió que se arrodillaran ante él, se arrodilló para lavarnos los pies, como se los lavó a sus discípulos. Él no demostró su gloria, bueno, la demostró en la transfiguración, pero ante las multitudes en la cruz. No, en la cruz él murió como un criminal más. Pero en ese momento de rendición obtuvo su mayor victoria. Y espera que nosotros entendamos que esa es la victoria que tenemos que buscar. El camino angosto, hermanos, es aprender a deponer nuestras armas. Es aprender a arrodillarnos, a humillarnos ante los demás y no exigir que se humillen ante nosotros. Es rendir nuestro orgullo, nuestra justicia propia. La victoria reside en un momento de rendición, el momento en que rechazamos la oportunidad de venganza, en que rechazamos la oportunidad de devolver a otros lo que realmente se merecen, en que rechazamos el momento de tomar las medidas que el ojo por ojo dice que son nuestras por derecho. Es el momento, en cambio, en el que perdonamos, en el que toleramos, en el que sacrificamos, cuando invertimos en la reconstrucción y la restauración con la creencia de que nuestro futuro común es mejor servido de esa manera. El camino angosto es seguir este ejemplo de rendición, de perdón
y de despojo de justicia propia y de venganza que Jesús nos dio. Esa fue la revolución que Jesucristo efectuó, dando todo lo que era en la terrible audacia de una rendición momentánea, un acto de perdón y sacrificio que rompe la cadena de ojo por ojo y reemplaza la enemistad por una relación restaurada. Su vida y muerte, vistas a la luz de su resurrección, inspiraron una respuesta similar en sus primeros seguidores y lo siguen haciendo todavía hoy, y aunque como todos sabemos, de manera imperfecta. Una de las cosas que nos muestra esta enseñanza de Jesús impresionante es que en cualquier imagen y en cualquier camino y en cualquier religión y en cualquier doctrina ética, en todas las historias y en todos los cuentos, la puerta se halla al final del camino, como vemos en esta imagen. Pero Jesús trae un mensaje diferente. El cristianismo es la única religión en la cual la puerta se cruza primero y el camino después. Primero eres justificado y salvo y después eres perseguido y después vienen las obras. No te pide obras para entrar, las obras vienen después cuando ya eres salvo. Todas las religiones son al revés. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la única religión que al cruzar la puerta se recibe la capacidad para poder caminar en el camino. Como ya vimos, el camino angosto es difícil, pero ya no tememos ir a la destrucción, porque ya caminar en el camino angosto es haber hallado la vida, es haber entrado al reino, es haber sido justificados, es haber sido salvos. Y aunque no hemos llegado al cielo todavía, ya somos ciudadanos del cielo. Hay dos descripciones de fe que nos retratan perfectamente, dos títulos que retratan esta realidad. Somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo, pero también somos peregrinos. Somos discípulos y seguidores porque hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor, porque nos hemos rendido a Él, porque hemos atravesado por medio de Él como la puerta. Pero también somos peregrinos porque pasamos la vida yendo a Dios por el único camino que es Jesucristo. Él es la puerta y Él también es el camino. Un camino largo de gracia continua para una obediencia continua. Sí, el camino angosto es un camino de obediencia, pero por cuanto ya pasamos la puerta, es un camino donde constantemente estamos recibiendo la gracia que nos capacita para esa obediencia, que de lo contrario no podríamos lograr. Don Carson comenta, la pobreza de espíritu no es fácil, la oración no es fácil, la justicia no es fácil, las actitudes transformadas, centradas en Dios, no se logran fácilmente. De hecho, estas cosas son imposibles para nosotros sin la gracia de Dios. No hay lugar para que yo ponga mi opinión en contra del Salvador. No hay espacio para establecer metas de ninguna manera que se crucen con las suyas. No hay espacio para formar apegos que compitan por el lugar central que el Señor debe tener. La vida cristiana es difícil, es un camino angosto. Sin embargo, eso no nos debe desanimar. Hay todo un espectro de alegrías y libertades para el cristiano. El gozo más profundo es el gozo de conocer personalmente a Dios a través de Cristo. Y también está la libertad de los pecados perdonados y del triunfo progresivo sobre la tentación. De hecho, cuanta más vacilación hay cerca de seguir el camino de Cristo de todo corazón, sin reservas, más limitado parece su camino. Sin embargo, cuanto más entusiasmo hay por seguirlo, sin importar la opinión personal o la opresión de los compañeros, sin importar el costo, sin importar lo angosto, sin importar las tribulaciones, las aflicciones que tengan que venir, más liberador parece su camino. Y esto se lo pueden preguntar a los apóstoles. Ellos tenían claro que vendrían muchas tribulaciones, pero tenían claro quién estaba con ellos. Solo hay dos caminos. La pregunta es, ¿por cuál camino estás caminando? Como preguntas de reflexión, ¿has considerado que aunque la salvación es por gracia,
¿El discipulado te cuesta todo? ¿Que eres llamado a ofrecerte en sacrificio vivo? Ya no quiere Dios animales ni ofrendas de ti, te quiere a ti y te quiere vivo y entero, si es que has entendido el evangelio. ¿Has cruzado ya la puerta de la justificación? ¿Recuerdas el momento en que viste, porque Dios abrió tus ojos y te permitió ver tu absoluta pobreza espiritual, tu absoluta miseria, tu perdición, y pediste perdón, y buscaste al Salvador, y tocaste con fe a su puerta? ¿Recuerdas cómo Él te abrió? ¿Recuerdas cómo te llamó a entrar y te vistió con su justicia y te dio un nuevo corazón y te selló con su espíritu diciéndote, eres mío, eres mía? ¿Recuerdas que fuiste adoptado por el Padre, que fuiste lleno de su espíritu, que fuiste lavado, justificado y santificado, que fuiste hecho de nuevo? Ahora la pregunta es, ¿estás caminando por el camino de la santificación que te lleva a unirte a Cristo, a permanecer en Cristo y a buscar cada vez ser más como Él? ¿Vives buscando la santidad y la justicia? ¿Te vistes cada día del nuevo hombre creado en la justicia y en la santidad de la verdad? ¿Caminas tu vida con la mirada en la ciudad celestial? ¿Reflejan tus anhelos, tus acciones, tus palabras, tus metas? Que tu vida se trata de dirigirte a su gloria, de buscar su gloria y de entrar en su reino. ¿O hay distracciones con las cuales tienes que tratar en tu corazón? Señor, te damos gracias por ayudarnos a entender que tu sermón es más que un discurso ético. Es un llamado a tomar una decisión de entrar por una puerta estrecha en la cual no podemos entrar con justicia propia, ni con riquezas, ni con orgullo. Y por eso, Señor, hoy una vez más nos venimos a despojar de todo orgullo personal, de toda riqueza, de todo apego, de toda justicia propia. Reconocemos una vez más que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Y a la vez te damos gracias por habernos abierto la puerta y habernos dejado entrar y haber puesto tu espíritu en nosotros y habernos vestido con tu justicia y habernos lavado, justificado y santificado, pero también a llamarnos a ser santo, también a llamarnos a caminar en obediencia, también a llamarnos a caminar en imitación a ti, sabiendo que aunque padezcamos persecución, el tesoro está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que tu vida se manifieste en nosotros. Ayúdanos, Señor, a avanzar y a no desanimarnos en nuestro caminar por este camino angosto. Que nuestros ojos estén claros en la meta, en la vida, en el reino, en la gloria, en la ciudad celestial. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.